Seguimos con más de Pulso Informativo a través de la señal de NTV, el canal en línea de Grupo Corporativo del Norte. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, se trata de lo que es la planificación familiar y para ello se encuentra con nosotros aquí una invitada, se trata de la doctora obstetriz Patricia Enríquez, ella forma parte del equipo del puesto de salud Estrella en la ciudad de Atuntaqui, con quien vamos a desarrollar este tema muy importante y es la planificación familiar y le damos la bienvenida, le saludamos. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, vamos a hablar acerca de la planificación familiar, un tema muy importante hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos que tener bastante pendiente la planificación familiar, pensar en el futuro, cuántos hijos podemos tener. Hoy tenemos la opción de planificar futuramente cuántos hijos quiero tener, la edad en la que quiero tener, si mi hijo ya tiene 1 año, al siguiente año poder planificar nuevamente. Existen bastantes métodos de planificación familiar que hoy tenemos al alcance de la mano en realidad, ¿no? En hospitales, en centros de salud y también pues privadamente. Patricia, ¿qué entender por planificación familiar? Muchas veces uno pensaría también que dentro de la planificación familiar podría también contemplarse no tener hijos o cómo podríamos nosotros entender este Exactamente. Sí, hoy en día hay muchas parejas, muchas mujeres que optan por ya no tener hijos, ¿no? Ya se ve muy comúnmente parejas que dicen no deseo tener hijos y acceden a un método de planificación familiar, ¿no? Que está al alcance de las manos, que no tiene efectos secundarios, por así decir. Hay personas que tienen bastante miedo a que si yo utilizo un método de planificación familiar bastante tiempo, voy a tener después un efecto secundario que también lo asocian al cáncer, a la infertilidad, y no es así. ¿La planificación se define tanto para varones o para mujeres o dónde está la mayor responsabilidad, por así decirlo, la carga dentro de lo que es una planificación? La planificación familiar hoy en día es conjuntamente, las parejas, hombres y mujer, conjuntamente, cayendo sí en realidad un poco más sobre la mujer, ¿no? Pero sí está en conjunto, en hombres tenemos la posibilidad de inclusive llegar a la planificación permanente, como es una vasectomía. Claro, precisamente hay cifras y tenemos cifras hasta el 2022 que, por ejemplo, el método anticonceptivo más común en Ecuador viene siendo la ligadura de trompas, pues el 33% de las ecuatorianas se inclina por esta cirugía, pero llama la atención que Ecuador es uno de los países con menor uso de preservativos, que vendría a ser una responsabilidad, como usted lo había dicho, compartida. Entonces, cuando hablamos de planificación, hablemos qué es lo más seguro para la pareja, qué es lo menos invasivo, digamos así, para la mujer, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones ustedes tendrían dentro de los métodos más efectivos y menos invasivos? Ya. Como planificación familiar, tomando el ámbito en la mujer, existen bastantes métodos, ¿no? Tenemos una gama amplia de métodos de planificación familiar en la mujer, que vienen a ser métodos hormonales en su gran parte, ¿no? Pero también tenemos métodos no hormonales que no le afectan en nada, así como el preservativo es un método también que se utiliza conjuntamente con un método hormonal, porque es un método de barrera que me ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces es un método que nosotros tenemos que utilizar como prevención de enfermedades, aparte de un método hormonal que ya tenemos que nos va a evitar los embarazos, por así decirlo. Ahora, efectos, por ejemplo, en el uso de pastillas, de parches, en fin, todas estas alternativas que tiene la mujer, ¿efectos secundarios hay? ¿Los puede haber? Sí existen efectos secundarios, pero en cantidad mínima, ya que estos métodos, por así decirlo, son medicamentos, que como medicamentos vamos a tener efectos secundarios mínimamente. Por ejemplo, en la toma de píldoras el efecto secundario más notorio que se ve es la náusea, ¿no? En pacientes que no están acostumbradas a ingerir medicamentos diariamente, entonces es la náusea. A pesar de que es una píldora pequeñita, me puede provocar la náusea en muy pocas pacientes. Podemos tener efectos secundarios muy comunes que vienen a ser los cambios de humor, los dolores de cabeza, pero en realidad son en cantidad mínima hoy en día que sí se toleran a largo plazo. Hay también en algunos países, especialmente los países un poco más desarrollados, se habla también de los implantes, como usted lo había dicho, los implantes hormonales, pero sin embargo son muy poco usados. Quizás existe el miedo, el temor de la mujer de usarlos.
porque como yo le decía, de pronto resultan invasivos. Pero estos implantes hormonales a la larga pueden ser los más eficientes. Sí, el implante anticonceptivo es el método en realidad el más efectivo, con un 99.5 de efectividad. Su rango de falla es en realidad mínimo, que se ve cuando se inicia planificación familiar, es donde más me falla el método, porque tenemos que tener en cuenta que tienen un lapso, una ventana de adaptación que es de 8 días. Antes de esto es cuando más me falla. ¿Por qué tienen miedo las pacientes de utilizar un implante? Porque como dura bastantes años, de 3 a 5 años, tienen el miedo de que después que retiremos provoque la infertilidad. ¿Sí? Que es en realidad viene a ser un mito. Sí me provoca unos 2, 3 meses que va a haber ausencia de menstruación, dificultad para embarazo, pero son 2, 3 meses hasta que las hormonas se eliminen totalmente del cuerpo. ¿En qué consiste ese implante un poquito más gráficamente, como para que las personas que estén interesadas pues, en este método anticonceptivo sepan cómo actuar? Ya, el implante es una varita tal cual un fósforo de 3, 4 centímetros, bastante flexible, que se coloca en el brazo menos dominante, ¿no? En la superficie, en el antebrazo, que nos va a hacer, el efecto de es hormonal. ¿Hay cirugía? Se coloca con una mínima incisión que se realiza con este mismo, es una mínima incisión que se coloca, no necesita suturas, no me da dolor, posteriormente no va a imposibilitar realizar las cosas cotidianas que se hacen, no, en realidad no me va a imposibilitar en nada. Ahora, pero de esos métodos que se utiliza en breve magnitud el tema de cortes, son incluso mucho menos invasivos que, por ejemplo, una ligadura u otros tipos de métodos. Claro, el implante realizamos una incisión mínima con este mismo, se coloca, no necesita suturas. El efecto, pues sí, a los 8 días me hace un efecto al 100%, ¿no? Antes de esto sí hay que tener pendiente que tenemos un lapso de ventana que me puede fallar el método. A diferencia de la ligadura, que una vez que se realiza, pues ya el efecto es inmediato. Teniendo en cuenta que la ligadura es un método ya quirúrgico, la paciente necesita recuperación, es una cirugía grande en realidad, porque se hace como una cesárea tal cual. Claro. Ahora, desde su experiencia dentro del puesto de salud Estrella, doctora, cuéntenos un poquito, ¿cuál ha sido el método anticonceptivo que ustedes más han sugerido o que la gente que visita el centro de salud más lo ha tomado en cuenta? El método en realidad que hoy las pacientes más están optando son las inyecciones mensuales, porque no nos da efectos muy, muy fuertes, ¿no? Y más que todo no me da ausencia del sangrado menstrual. ¿Ya? Entonces las pacientes, una vez que utilizan la inyección del mes, ven su menstruación cada mes y pues no les asusta, por así decirlo, a diferencia del implante que podemos ver nosotros, ausencia de la menstruación durante los 3 o 5 años. Las pacientes sí viven con una incertidumbre. Ahora, ¿y la efectividad de las inyecciones? La efectividad de las inyecciones es un 99%. También, sí, son bastante efectivas. Me fallan en realidad cuando se coloca mal o cuando se colocó una fecha que no fue. Perfecto. ¿Considera que hay de pronto en este tema de la planificación familiar todavía una cierta cultura de machismo cuando quizás se les delega toda la responsabilidad de la planificación, como lo había dicho en inicio de la entrevista, quizás a la mujer? Sí, todavía se observa cierto machismo, ¿no? Por parte de los hombres, porque vienen las ideas de que ¿por qué vas a planificar si estás solo conmigo? ¿Por qué te quieres cuidar si estás conmigo? ¿O con quién más vas a estar? ¿Qué vas a planificar? Sí existe, sí se ve todavía, pero no tanto, pero sí existe todavía. Más se ve. ¿Han acudido, por ejemplo, el centro, el puesto de salud Estrella, han acudido hombres también en busca de planificar con la familia? Sí. ¿Cuán importante es el acompañamiento? Es bastante bueno en realidad lo que se ve, que hay parejas que llegan conjuntamente por busca de un método de planificación familiar. Se ve bien, ¿no? Porque hay también los hombres que preguntan sus efectos, preguntan cuál es el que más se le recomienda a la paciente, qué tan efectivo es todo esto. Entonces se ve bien, pero en realidad digamos que sí se ve bastante, un 75% que llegan parejas. ¿Cuál es el método? Usted ya lo había dicho, el tema de la inyección, el que más usan las mujeres que van al puesto de salud. En el caso de los varones, ¿cómo es el panorama? ¿Cuál es el método que ellos más se les sugiere, que ellos más consultan? Claro.
En realidad para hombres no existen muchos métodos de planificación familiar. Tenemos aquí en Ecuador solamente la vasectomía y el preservativo, ¿no? Muy pocos hombres optan por la vasectomía, ya que es un método permanente, es un método permanente, definitivo. Muy pocos hombres en realidad se ve. Más optan porque si ya no quieren tener hijos, pues la pareja se haga la ligadura en vez de... A diferencia que la vasectomía con una ligadura, la vasectomía es un método menos invasivo, la vasectomía se realiza, es una cirugía pues ambulatoria, el paciente llega y se va caminando el mismo día, a diferencia de una ligadura que la paciente tiene que ingresar un día antes, es un método que se realiza quirúrgicamente en un hospital y pues es más invasiva en realidad. Perfecto, está conversando con nosotros Patricia Enríquez, ella es obstetriz, hablando un poco de planificación familiar. Ella es parte del equipo del puesto de salud Estrella, y precisamente ya para cerrar la entrevista quisiera que nos hable un poquito de este puesto de salud, qué servicios nomás ofrece, dónde les pueden encontrar y pues el mensaje también de la importancia de lo que es la planificación familiar. Ya. El puesto de salud Estrella está ubicado en Atuntaqui, en la calle Olmedo y Atahualpa, junto a Farmacia Estrella, ¿no? Es un puesto de salud que está conformado por médico general, obstetra, el grupo de enfermería, psicólogo clínico y también el médico internista, ¿no? Somos un grupo de apoyo que todos trabajamos conjuntamente. Y también pues la importancia de los métodos de planificación familiar. Hoy en día la planificación familiar es bastante importante, conjuntamente en pareja también, así decir que también el uso del preservativo nos va a ayudar no solo a la prevención de embarazo, sino a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que hoy en día sí tenemos bastante porcentaje de infecciones de transmisión sexual. Perfecto. ¿A qué número pueden contactarse si quieren tener una cita o pueden ir directo o se necesita una cita? De preferencia siempre es la atención bajo cita por el hecho de que las pacientes no esperen, pero también pueden llegar y pues esperar un poquito para atenderles, ¿no? Al número de contacto 099-813-6784, a este número se pueden contactar para la agenda de citas. ¿Podríamos repetirla nuevamente para que la gente pueda ya comunicarse? WhatsApp también tienen, ¿no? Sí, ¿cierto? por WhatsApp o por llamadas, Ya, ¿no? ¿cuál es el número? 099-813-6784. A este número pueden contactar. Perfecto, ya saben, entonces, puesto de salud Estrella en Antonio Ante, en Atuntaqui, en la calle Olmedo y Atahualpa, ¿verdad? Sí. Ahí pueden ir, pueden planificar, ustedes les prestan todo ese tipo de asesoría y acompañamiento hasta el final, ¿no? Sí, todo, desde un inicio hasta el final, hasta que la paciente elija el método que ella más se sienta segura. Perfecto, entonces ya saben cuán importante el tema de la planificación familiar, del acompañamiento. Hay que derribar esos tabúes, hay que pues dar la apertura tanto hombres y mujeres, es una responsabilidad compartida, y qué bueno pues escucharlo de parte de la doctora Patricia Enríquez, que hay esa posibilidad de hacerlo en el puesto de salud Estrella, muy cerca de Ibarra también, así es que pueden acudir allá, planificar la familia, esto es muy importante. Estas las recomendaciones que estamos dando hoy lunes, inicio de semana, en Pulso Informativo. Muchas gracias nuevamente a Patricia Enríquez. Nosotros aquí cerramos las entrevistas. Mañana no se olviden, estará nuestro compañero Jorge Donoso con toda la información desde Otavalo. Nuevamente muchas gracias, un buen inicio de semana a todos. Muchas gracias.